Vale, bueno, ya estoy grabando también, ¿vale? En primer lugar me presento, soy Alejandro Rodríguez y soy el coordinador de la asignatura y está conmigo hoy Antonio, que es uno de los profesores. Antes de empezar con la propia presentación, le voy a ceder la palabra a Antonio, que os quiere explicar una cuestión de una pequeña competición que estamos organizando como parte de la asignatura, ¿vale? Y luego ya empezaremos con la propia presentación de la asignatura. Así que Antonio, cuando quieras, adelante. Sí. Pues buenas a todos. Bueno, como ha dicho Alejandro, soy Antonio, ¿vale? Soy otro de los profesores que va a dar parte de la asignatura. Y bueno, aunque os pillo un poco de sopetón porque es la primera, antes de la presentación ni nada, ya os vamos a proponer cosas, pero bueno, es una actividad opcional, ¿vale? O sea, igual habría sido mejor presentarla después de la presentación, pero bueno, porque ya me salgo yo y le dejo el testigo a Alejandro. Es una competición barra concurso que vamos a hacer, ¿vale? Para que quien quiera pueda participar de forma opcional, ¿vale? La vamos a hacer a través de directos en YouTube para que os conectéis y pues vayáis contestando preguntas y vayáis ganando puntos y demás, ¿vale? Va a intentar cubrir todos los contenidos de la asignatura. Como digo, es totalmente opcional. Va a haber premios para los mejores, ¿vale? Para el que mejor quede en esta competición barra concurso. Y nada, la semana que viene mi idea es empezar ya con una primera toma de contacto, que no vamos a hacer preguntas sobre la asignatura, simplemente pues para que va a ser como una especie de registro para que quien quiera participar se inscriba. Y, y para que intentemos probar, porque en primera instancia voy a intentar utilizar Kahoot, luego incluso a lo mejor, dependiendo qué sesión del concurso, utilizamos otras herramientas, pero por el momento vamos a utilizar Kahoot. Y como no sé cómo se va a comportar cuando haya mucha gente conectada, pues mi idea es que probemos a ver cómo dimensiona Kahoot con mucha gente conectada, ¿vale? Porque se propondrá también a más gente, probablemente a los que estudien también el grado de ingeniería informática o informática más AD y demás. Entonces, a ver cuánta gente se conecta y a ver cómo funciona, ¿vale? Entonces será eso, sobre todo, primero para inscribirnos, para saber exactamente quién va a participar y, y luego eso, pues para hacer una primera prueba, ¿vale? Para que cuando llegue el momento pueda cambiar de herramientas y vemos que no funciona bien. Y eso es lo que os quería comentar, ¿vale? Os mandaré el enlace por Moodle para conectaros. Va a ser a través de YouTube, no sé si lo he dicho, en directos de YouTube y para que participéis en casa, fuera del horario de clase, ¿vale? Como digo, es una actividad opcional. Y bueno, en esta primera sesión os presentaré también los premios que tenemos pensado dar. Y poco más. No sé si alguien tiene alguna duda respecto a esto. ¿Algo que queráis preguntar? Sí, una pregunta. ¿Con qué frecuencia se van a emitir los directos? Pues mi idea es que sea una vez a la semana o a lo mejor alguna semana, por lo que sea, no se puede, ¿vale? Pero en principio una vez a la semana. Y no, a ver, no va a ser tampoco largo, o sea, ¿vale? Será una hora, perdón, sí, una hora, menos de una hora. O sea, probablemente en 30 minutos esté hecho. Y será por las tardes, seguramente, ¿vale? Vale, ¿y se nos informa por correo o cómo para poder unirnos? Sí, sobre todo esta primera vez, ya os digo, voy a publicar también toda la información en Moodle. Y luego, pues, o sea, mi idea era simplemente en el propio directo, para no estar bombardeando el Moodle de correos, ni bombardeándoos a vosotros, sobre todo para quien no quiera participar, no le interese, pues que tampoco esté recibiendo spam, ¿no? Entonces, mi idea era ir diciendo en el propio directo, la semana que viene volvemos tal, pero bueno, si llegado el caso, pues lo podemos anunciar por Moodle si es lo que queréis también, ¿vale? Pero bueno, como digo, de primeras sí que voy a enviar el enlace para que os conectéis y todo a través de Moodle, ¿vale? Vale, gracias. Nada, ¿algo más? Vale, pues parece que no hay más. Entonces, Antonio, si quieres, Vale, ya empiezo yo con la presentación. sí. Bueno, y otra pequeña es que tenemos un Instagram de la asignatura de bases de datos.
¿vale? Quien quiera seguirnos, pues también vamos publicando tanto contenido para repasar haciendo ejercicios como memes de la asignatura, ¿vale? Lo voy a dejar en el chat. Es BDFIUPM, pero lo escribo. Ahí está. Y ahora ya sí que le cedo el testigo a Alejandro, ¿vale? Quien quiera seguirnos, pues ahí estamos. Perfecto. Pues nada, muchas gracias, Antonio. Bueno, hasta luego. Pues lo dicho, bueno, ya Antonio os irá informando del tema de la competición, ¿vale? Vamos a empezar entonces con la asignatura. A ver, realmente hoy vamos a hacer presentación. Mi idea es acabar antes de las 11, ¿vale? Sobre todo porque lo que quiero explicar hoy es un poco en qué va a consistir la asignatura, quiénes son los profesores, el temario y el tema de evaluación, ¿vale? Que al final es una de las cosas que más os interesa. Voy a poner la pantalla en completo. ¿Se ve la pantalla en completo? ¿Me podéis confirmar? ¿Las slides? Sí. Vale, perfecto. Vale, bueno, voy a empezar un poco con algunas definiciones, ¿vale? Para contextualizar la asignatura. Esta es una asignatura de segundo curso, segundo semestre, ¿vale? Y es una de las asignaturas que, bueno, lógicamente todas las asignaturas son importantes, pero tened en cuenta que el concepto de base de datos lo vais a utilizar durante toda vuestra vida profesional, con lo cual es una asignatura que tiene bastante importancia si vais a ejercer como informáticos en general, ¿no? ¿Vale? O como ingenieros informáticos. Entonces, bueno, al fin y al cabo, una base de datos es un conjunto de datos que se relacionan, ¿de acuerdo? Al fin y al cabo, es información que contiene una serie de hechos o datos, ¿vale? O conocimiento que se puede almacenar de una determinada manera, ¿vale? Ese almacenamiento, pues actualmente pues conoceréis maneras de almacenar la información, como por ejemplo puedan ser los ficheros. Lo que las bases de datos hacen es ir un poquito más allá, bueno, bastante más allá, ¿de acuerdo? Con un paradigma, en este caso el modelo relacional, que es el que vamos a ver en esta asignatura, porque vamos a ver bases de datos relacionales, que tiene una sustentación matemática determinada, que se verá en el último tema. Y que, bueno, fundamentalmente pues permite definir y almacenar los datos en base también y sobre todo a una serie de reglas que son las que plantea el modelo relacional para que la información tenga, bueno, pues no solamente una determinada tipo de estructura, sino unos determinados tipos de restricciones, etcétera, ¿vale? Estos datos generalmente pertenecen a un mismo contexto, pues imaginaros, si vamos a almacenar información de una frutería, del stock de una frutería, pues el contexto, ¿no? es stock. Si es de una librería, pues el contexto es stock. Si es una base de datos de una página web que tiene una serie de registros de usuarios, el contexto, ¿de acuerdo? Es esos usuarios o productos que pueda tener la página web o diferentes cuestiones, ¿vale? Entonces es información que es relevante, bueno, para una empresa. Aquí ponemos una empresa, pero puede ser cualquier tipo de organización, ¿de acuerdo? Como tal. Bueno, los datos se van a almacenar al fin y al cabo en un medio físico, como todo, ¿vale? Es como cuando se habla de la nube. Parece la nube, ya, ¿la nube qué? La nube al fin y al cabo son unos servidores, ¿de acuerdo? Como cualquier otro tipo, con unas características, ¿de acuerdo? Determinadas, pero se almacena en algún sitio. Físicamente tiene que estar en algún lado, en un disco duro, ¿vale? Lo que pasa es que a diferencia de otros sistemas de almacenamiento, como os digo, los ficheros, que probablemente conoceréis ya por haberlos cursado en alguna asignatura, en este caso, bueno, pues aunque luego al final, como se dice, hay una máxima de estas en Linux, Unix, que es everything is a file, todo es un fichero, y en las bases de datos no va a ser menos, porque al fin y al cabo se tiene que almacenar físicamente. La diferencia es que el formato, digamos, de almacenamiento interno y sobre todo el propio sistema gestor de bases de datos, que es el que nos va a permitir acceder a la información, va a ser diferente que lo que es, digamos, el concepto de fichero, ¿vale? Los datos son estructurados, ya veremos que, bueno, esa estructura es un poco dependiente también del modelado que hagamos, pero bueno, tiene una estructura al fin y al cabo que se basa en las propias tablas. Y bueno, es una colección mínimamente redundante de datos, como digo, interrelacionados dentro de un contexto y procesables por uno o varios programas. Esto veremos, de hecho, que podemos acceder a la base de datos pues con un software como pueda ser el MySQL Workbench, que veremos en su momento, o programando nuestra propia aplicación, en este caso en Java, ¿no? Que es lo que veremos en esta asignatura. Bueno, el SGBD, ¿de acuerdo?, que está asociado a una base de datos, es el sistema gestor, ¿vale? Es lo que nos permite trabajar contra la base de datos. Esto tiene más gracia hacerlo en directo porque os veo las caras y generalmente algunos siempre responden, no sé cómo va a resultar aquí en online. ¿Alguien me sabe decir algún SGBD? ¿Alguien se atreve? Necesito que en este caso me lo digáis. SQL. ¿Perdona? ¿Sí? Postgre.
Dilo un poco más alto, es que te digo súper bajo. PostgreSQL. Ah, Postgres, vale, Postgres, por ejemplo, perfecto. Otro, ¿alguien me dice otro? Venga, uno que es muy fácil, Carretera de La Coruña, ¿vale? Cuando vais a coger la M50 hay una empresa súper grande, cartel rojo creo recordar. ¿Alguien sabe cuál es? Carretera de La Coruña me refiero, vale, dirección Madrid, ¿vale? Venimos de arriba, como si fuera de Coruña, de Villalba, de Torrelodones, ¿vale? Etcétera. Vamos hacia Madrid y justo antes de coger la M50, ¿vale? En esa salida hay un edificio de una empresa que es un logo rojo. ¿A alguien le suena? No sé. Oracle, ¿no? Oracle, perfecto, justo, Oracle, bien. Es otro sistema gestor de bases, bueno, es una empresa que entre muchos otros productos tiene un sistema gestor de bases de datos además bastante potente. Luego, por ejemplo, bueno, ya os digo yo alguno más, el que vamos a utilizar en esta asignatura, MySQL, ¿vale? Que es bastante potente, no llega a ser, digamos, bueno, sí que, a ver, cuidado con lo que voy a decir, es un gestor profesional, ¿vale? Yo que lo considero, digamos, diferente a como podría ser Oracle o SQL Server dentro de Microsoft, sobre todo en el contexto del que nosotros lo vamos a utilizar, que nos permite utilizarlo de una forma más sencilla, ¿vale? Bueno, pues esos ejemplos que habéis dicho, Postgres, Oracle, este que os digo yo, SQL Server de Microsoft, son ejemplos de sistemas gestores de base de datos, ¿vale? Que son programas que permiten crear y mantener una base de datos, como digo ahí. Es un software generalista que permite esas operaciones, definir, construir, manipular y compartir bases de datos entre varios usuarios y aplicaciones. Un segundo, vale, es que estaba viendo aquí que me aparece de vez en cuando que todavía estáis solicitando entrar y para que deje pasar. Bueno, características de las bases de datos. Bueno, esto lo explicará probablemente Ernestina cuando empiece con la introducción y os empiece ya con la parte de la identidad de relación, pero bueno, tiene varias, entre las que se menciona pues la independencia lógica y física, el acceso concurrente por parte de múltiples usuarios, esto es muy importante, ¿vale? La integridad de los propios datos para garantizar que tienen una serie de reglas comunes, digamos, con las que se definen dichos datos, ¿vale? Seguridad de acceso, respaldo y recuperación o acceso a través de lenguajes de programación estándar, que es una de las cosas que veremos, ¿no? Cómo accedemos nosotros a nuestra base de datos programando. Entonces, nosotros lo que tenemos al fin y al cabo es un mundo real, ¿de acuerdo? Un poco distópico últimamente por la pandemia, pero bueno, un mundo real en el que nosotros tenemos que modelar algo, ¿de acuerdo? Aplicaciones bancarias, servicios de comunicaciones. Pues, por ejemplo, podríamos tener que modelar una base de datos para ver a quién se les da las vacunas ahora o no, si a los profesores de universidad que parece que no nos consideran como docentes no nos las quieren dar, al menos como grupos prioritarios, por ejemplo, ¿vale? Cualquier cosa. Podríamos querer modelarlo, ¿de acuerdo? Ese mundo real nosotros lo podemos modelar como una base de datos para almacenar información referida a dicho mundo real, ¿de acuerdo? Eso se hace a través, fundamentalmente, del modelo conceptual o entidad-relación, que es la primera parte que vais a ver con Ernestina. Básicamente es cómo puedo, digamos, dibujar, entre comillas, es dibujar porque vais a ver que utiliza un esquema de representación que se basa en cajas y en utilizar una serie de elementos para conectar esas entidades, etcétera, y al fin y al cabo definir ese contexto o ese enunciado, ¿vale? Con eso lo que hacemos es pasar al modelo lógico-relacional, que básicamente es lo que se conoce como el paso a tablas, ¿bien? Que básicamente es definir cómo ese modelo entidad-relación se pasa al modelo relacional de tal manera que se cumplan una serie de reglas que me garanticen una serie de restricciones o propiedades de las bases de datos que se explicarán. Ese modelo lógico-relacional, bueno, el paso del modelo conceptual al modelo lógico-relacional también lo dará Ernestina, ¿de acuerdo? Como la primera parte de la asignatura. Y el modelo lógico-relacional en el que se sustenta, que es el modelo matemático, ¿de acuerdo? Álgebra y cálculo relacional, lo dará Covadonga, ¿de acuerdo? Al final de la asignatura. Porque esta parte hemos decidido ponerlo al final de la asignatura para que vayáis trabajando un poco con la dinámica de, en este caso, diseñar, poder meter datos, acceder a los datos, seguridad, y que luego veáis la parte matemática en la que se sustenta todo. Después de ese modelo lógico relacional, que como os digo, en conceptual y lógico y paso a tablas o paso a lógico relacional lo veréis con Ernestina, luego iremos a la parte de SQL, que es la propia parte de hacer consultas, insertar los datos, el lenguaje que me va a permitir interactuar o manejar la base de datos. Bien, esa parte os la daré probablemente yo, quizás con ayuda de otra profesora que es Lucía, y luego lo que veremos
es la parte de aplicaciones, que es cómo programando en Java, sabéis programar en Java. Aquí todos los años pregunto lo mismo, pero claro, es que lo que digo es que aquí ahora mismo tiene cero gracia preguntarlo a una pantalla. Os pregunto cómo es vuestro nivel de Java, quién cree que sabe mucho de Java para saber quién sabe medio para saber quién no sabe nada y quién no sabe nada para saber que no ha escuchado hablar en su vida de Java. Recomendación. La parte de acceso programático no es complicada, pero requiere saber programar unos mínimos en Java, ¿vale? Entonces, todo aquel que crea que su conocimiento de Java es, digamos, entre comillas, mejorable, recomiendo que se vaya mirando un poco, refrescando Java, ¿de acuerdo? Para cuando llegue esa parte. Tener en cuenta que esa parte, bueno, pues llegará aproximadamente, si calculo bien, finales de... a ver, estamos empezando ahora 3 de marzo... Sí, principios de abril, aproximadamente, ¿vale? Más o menos, aproximadamente. Entonces, bueno, para que vayáis refrescando un poco. Luego, la siguiente parte, con saber lo que nos han enseñado nos vale, os vale de sobra, si lo sabéis bien. Claro, esa es una buena reflexión. En teoría, con lo que os han enseñado durante la carrera, si esos conocimientos los tenéis bien adquiridos, es de sobra, Sergio. Completamente de acuerdo contigo, y vamos, y que es así. La cuestión es que a veces creéis que sabéis cosas que os han enseñado durante la carrera y no las sabéis realmente, o no las sabéis con, digamos, la suficiente precisión, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo que os digo... tampoco os volváis locos, o sea, sobre todo lo que necesitáis es saber manejaros lo mínimo con Java, ¿vale? Para poder hacer determinadas cosas, porque es que me he encontrado, ya son muchos años dando esta asignatura y dando esta parte y otras, y ya me he encontrado de todo, ¿no? Y sobre todo que hay veces que no lo domináis, y bueno, pues si no lo domináis o queréis que no lo domináis, os recomiendo simplemente repasar, ¿vale? Bueno, después de la parte de aplicaciones JDBC vendrá el profesor Luis Mengual, que os dará acceso seguro, ¿de acuerdo? Os explicará cómo acceder a una base de datos mediante el uso de SSL con certificados, etcétera, etcétera, y trabajará sobre esa parte. Y como os digo, la última parte la dará Covadonga, que es el modelo lógico relacional, ¿de acuerdo? Que la dejamos para el final. Y todo esto al final, como veis, es un concepto, una serie de flechas que es del mundo real, modelo conceptual, modelo lógico, las aplicaciones, y luego todo eso para acceder a la propia base de datos que habréis diseñado, que habréis definido y con la que estaréis trabajando, ¿vale? Entonces, los objetivos de la asignatura en función de estas partes, ¿de acuerdo? Aprender a construir el modelo conceptual, ¿de acuerdo? A partir de un problema del mundo real, os daremos un enunciado. En el examen, de hecho, vais a ver los exámenes, por cierto. Eso me recuerda que tengo que subir los exámenes a Moodle, ¿vale? Porque el año pasado... matemáticas e informática lo daba un coordinador diferente y se ha cambiado. Nosotros dábamos informática y hemos hecho un swap, ¿vale? Y ahora nosotros damos matemáticas e informática, con lo cual el Moodle de matemáticas es nuevo y no están los exámenes, ¿vale? Y los iré subiendo. En el Moodle, por cierto, ya he ido subiendo cosillas que iré comentando. Bueno, entonces, a construir el problema, ¿de acuerdo? A partir de un enunciado, que como os digo, es algo que en el examen pues caerá, os dará un enunciado y os pedirá hacer determinadas cosas. Bueno, este año el examen no sabemos cómo va a ser, si va a ser presencial o no, entendemos que será presencial, con lo cual volveremos a los exámenes clásicos, ¿de acuerdo? No como el año pasado, que hubo que hacerlo tipo test y que fue un poco diferente, ¿vale? O sea, si este año se puede hacer presencial, se volverá al examen clásico. Transformar esos modelos entidad-relación que son definidos de la parte conceptual al modelo relacional, ese famoso pasotablas. Analizar los fundamentos matemáticos del modelo relacional, como os digo, eso os aparece ahora, pero es de la última parte. Utilizar el lenguaje SQL para construir las bases de datos y acceder a la información, ¿de acuerdo? Veremos la sintaxis de ese lenguaje y cómo podemos hacer diferentes operaciones. Construir aplicaciones, en este caso en Java, que accedan a una base de datos y gestionar privilegios de usuarios y configurar acceso seguro a la base de datos. Bueno, el modelo entidad-relación, esta parte me la voy a saltar sobre todo porque, bueno, me la voy a saltar, la voy a dar rápido porque Ernestina os lo comentará, ¿vale? Pero bueno, modelo entidad-relación, como ya he dicho, es un modelo para construir un modelo conceptual de una base de datos, ¿vale? Se utiliza como herramienta de diseño ese modelo, o sea, el modelo ER, ¿vale? Que se llama, que lo diseñó Peter Chen o lo propuso Peter Chen en el 76 y lo que permite es tener una visión unificada de los datos. ¿Vale? Ventaja del modelo, una vez lo tenemos en el modelo entidad-relación, ¿vale? Esas cajas, rombos y elementos que lo unen con las cardinales, etcétera, etcétera, hay unas reglas,
¿vale? Que podemos aplicar directamente para pasar al modelo relacional. Es lo que se conoce como paso a tablas, que es ese objetivo final. ¿Vale? Entonces, ¿qué aprenderéis? A construir esos modelos, ¿de acuerdo? Utilizando entidad-relación como herramienta. Y cómo pasar esos modelos entidad-relación a modelos relacionales. Entonces, se supone que cuando acabe esta asignatura, vuestro conocimiento de esta parte es que seréis capaces de hacer un diseño entidad-relación a partir de un enunciado y transformarlo a tablas. En el modelo relacional, el objetivo es modelar una organización y su funcionamiento en términos de los elementos atómicos, ¿vale? De la información, atributos y dependencias, que constituyen el punto de partida para el proceso de diseño, ¿vale? Hay una serie de algoritmos, de acuerdos, que se basan en, digamos, la estructura matemática del modelo, que son los que veréis con Covadonga, ¿vale? Hay una relación muy clara, que vuelvo a esta parte muy rápidamente, entre el modelo conceptual entidad-relación y el modelo lógico relacional. Lo dije previamente, ¿vale? En realidad, el modelo relacional es el concepto, el modelo matemático en el que se sustentan las bases de datos relacionales, con lo cual esto está muy ligado, ¿vale? Así como el propio lenguaje SQL que veremos, que se basa en el álgebra relacional. Lo que pasa es que nosotros, en la parte de SQL, vamos directamente a ver la sintaxis y a trabajar con ello. No vamos a ponernos a hacer los productos y las operaciones de selección, etcétera, etcétera, como parte de álgebra relacional, ¿de acuerdo? No lo vamos a ver así. Bueno, en SQL veremos el lenguaje, los elementos básicos del lenguaje, ¿de acuerdo? Veremos las restricciones que hay para la creación de las bases de datos, todos los temas de claves foráneas, primarias, etcétera. Veremos cómo insertar y actualizar tablas. Veremos ejemplos prácticos de construcción de esquemas y acceso a la información. Y usaremos el lenguaje en un entorno programático. Esto quiere decir que SQL yo os enseñaré cómo trabajar con ello y cómo hacer consultas contra la base de datos, concretamente a través de un software de MySQL Workbench, pero además de eso veremos cómo utilizar SQL accediendo a una base de datos desde Java, ¿vale? O sea, desde Java haremos una aplicación que hará consultas, ¿de acuerdo? Y obtendremos la información. Entonces, SQL es verdad que llega un momento que se fusiona en cierto modo con la parte de Java por esa necesidad de acceder desde un programa que vosotros diseñéis y programéis. En acceso programático veremos los diferentes tipos de perfiles que utilizamos, digamos, para utilizar las bases de datos, incluyendo el perfil desarrollador. Veremos los conectores que hay, aunque nos centraremos mucho en la parte de JDBC, que es la propia de Java, el conector de Java, ¿de acuerdo? Y su API con sus clases, métodos, etcétera. En programático no os volváis muy locos, porque en realidad lo que vamos a ver son 4 clases, y cuando digo 4 es que creo que son 4, a ver, las básicas esenciales son 4, luego veremos alguna más, ¿no? Pues la database metadata o alguna similar que puede ser relevante, ¿vale? Bueno, como parte de acceso programático también se verá, porque encaja en esta parte, ¿de acuerdo? Bueno, encaja en esta parte, lo hemos decidido en este caso en esta parte, una parte de procedimientos y triggers, ¿de acuerdo? Porque es, digamos, la parte programática de la base de lo que es el servidor, ¿de acuerdo? No de lo que es el cliente. Esto, de todas maneras, no os preocupéis de momento mucho con ello, porque lo veremos. Esa parte, por cierto, que no la he mencionado antes, porque cuando he dicho acceso programático he dicho que la voy a dar yo. En realidad, acceso programático lo voy a dar entre yo y Antonio, ¿vale? Perdón, entre Antonio y yo, el burro delante. Lo vamos a dar entre Antonio y yo, ¿vale? Antonio va a dar la parte, como os digo, de procedimientos y triggers y me ayudará probablemente con la práctica, y yo daré un poco más la parte teórico-práctica de Java, ¿de acuerdo? Entonces, objetivos, conocer las clases y métodos principales que tenemos, el concepto de SQL Injection y cómo evitarlo, ¿de acuerdo? Conceptos de transacciones y, como digo, triggers y procedimientos almacenados, que lo veréis con Antonio. En la parte de seguridad, que la dará Luis, pues los servicios de seguridad en el entorno de una base de datos, la infraestructura de seguridad. Aquí lo que Luis os explicará es cómo acceder a una base de datos, digamos, de modo seguro. Vais a utilizar un software como es el Wireshark para snifar el tráfico de la red, ¿de acuerdo? Y poder ver, por ejemplo, cuando se accede de manera segura y cuando se accede de manera no segura, el tipo de información que va cifrada o no va cifrada, ¿vale? Y también os explicará, aunque esto lo veremos también previamente, un poco en la parte de programático, el tema de los usuarios y privilegios, ¿de acuerdo? Porque esto es bastante relevante para acceder a la base de datos. Bueno, la metodología docente, esta metodología docente es, digamos, todos los años es la misma y no va a cambiar a pesar del contexto en el que estamos, porque la diferencia, a ver,
claramente hay una diferencia muy grande entre dar clase presencial y online, ¿vale? Yo esto de online me da, hablando mal y pronto, por saco bastante, ¿vale? No voy a decir otra palabra que... bueno, no he dicho. Las clases las vamos a grabar, ¿vale? Y las vamos a subir a YouTube. O sea, esta clase ahora mismo se está grabando. Lo digo ahora, si alguien que participa durante la clase, a quienes os he preguntado o quienes habéis hablado en algún momento, no queréis que se publique vuestra voz en este caso, porque no se os va a ver la cara, porque no estamos trabajando con el tema de la cámara, pero si alguien quiere que no se le escuche su voz o lo que sea, me lo tiene que por favor decir, ¿vale? Para o quitar esa parte o lo que sea. Entiendo que no habrá mucho problema, ¿vale? Pero bueno, os lo digo por temas de protección de datos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, bueno, y que los vídeos se subirán a YouTube. Hay un canal, ¿vale? Que es de la asignatura, donde tenemos vídeos también de muchas otras asignaturas, y ya hay una lista de reproducción donde yo iré subiendo los vídeos y los iré marcando, ¿vale? Los iré añadiendo a la lista. Lo tenéis todo en Moodle, ¿de acuerdo? A ver si lo puedo de alguna manera ir poniendo en Teams también en algún sitio, que el Teams, la verdad que lo manejo lo justo. Entonces, bueno, lo que es la metodología, como os digo, va a seguir entre comillas la misma, aunque lógicamente la dinámica es muy diferente. De hecho, hay partes que van a ser más complicadas, ya el año pasado pasó, de dar así, porque no es lo mismo resolver las dudas en clase que online, ¿vale? Pero bueno, intentaremos hacerlo lo mejor posible, y yo lo que os insto es a que si tenéis dudas, nos pidáis tutorías, ¿vale? O lo que sea necesario para intentar aclarar, ¿vale? Entonces, bueno, se supone que es una aplicación práctica del conocimiento y comprensión de los contenidos teóricos, ¿vale? Aquí nosotros la asignatura damos en un concepto teórico práctico casi todo, porque iremos viendo conceptos teóricos que iremos aplicando de una manera práctica, ¿vale? Entonces, las clases magistrales, ¿vale? Que son estas, en este caso, ¿vale? Y comunicación directa, como os digo, correo, tutorías, Teams, Moodle. Podéis utilizar el Teams para preguntar también cosas, aunque yo os recomiendo que las dudas, o si sobre todo son cosas que... ¿cómo decir? Bueno, lo primero, que si veis que nos contestamos por lo que sea, yo es que en el Teams tengo 400 canales y 400 chats, pues por favor mandármelo por correo, que por correo siempre contesto en un plazo razonable. Todos los profesores contestamos en un plazo razonable. Pero bueno, el Teams también es un medio de comunicación que, sobre todo más para las clases, preferiría, ¿vale? Porque si no, como os digo, se nos puede traspapelar algún mensaje, pues que lo utilicéis, ¿vale? Y bueno, la idea es desarrollar, una parte de la asignatura es consolidar esos contenidos teóricos, que se hará mediante una serie de proyectos prácticos, ¿vale? En grupos, que ahora explicaré en qué consisten, ¿vale? Entonces, bueno, las clases evidentemente prácticas se van a hacer en el mismo aula, en este caso Teams, ¿vale? Con lo cual se requiere, lógicamente, que llevéis vuestro ordenador. Creo que ahora mismo nadie estará con su ordenador, tablet, teléfono móvil, etcétera. Cuando llegue la parte, por ejemplo, de JDC, pues si estáis en una tablet o en un móvil, os va a ser bastante más difícil de hacer o seguir, con lo cual, bueno, os recomiendo un ordenador. A ver, esto del soporte, es porque todos los años nos pasa lo mismo. Yo tengo Mac, yo tengo Linux, yo tengo no sé qué, yo tengo una versión beta de Slackware que solo ha salido en la Cochinchina. Pues bien por ti, pero no vamos a dar ningún tipo de soporte a 20.000 versiones de sistemas operativos. E incluso a Windows os podemos ayudar, porque es lo más generalista que yo por lo menos utilizo y que la mayoría de los profesores utilizamos, ¿vale? Entonces, no significa que si tenéis algún problema con Linux pasemos de vosotros, pero que tenéis que entender que no podemos estar a todas las posibilidades, ¿vale? Entonces, os ayudaremos en lo posible, pero que también tenéis que intentar buscar vosotros la solución y sacar las castañas del fuego, ¿vale? El temario, muy rápidamente, porque ya lo he comentado, la parte de introducción, ¿de acuerdo? Que comentará Ernestina un poco más de lo que yo he comentado, realmente un poco más, de arquitectura ANSI Spark. Y luego ya la parte de diseño conceptual, modelo de entidad de relación, introducción al modelo relacional brevemente para contextualizar, aunque Covadonga lo completará. Paso a tablas de modelo R y integridad referencial. En el tema 3, SQL, operaciones de tipo DDL y de tipo DML. En el tema 4, el acceso a las bases de datos, acceso mediante gestor, el Workbench que veremos y el acceso programático. En el 5, seguridad en sistemas distribuidos, seguridad de acceso a bases de datos, introducción a la seguridad en sistemas distribuidos, modelos de seguridad de Internet, SSL, plataforma OpenSSL, gestión de usuarios y acceso SSL a un SGBD, en este caso MySQL. Y en el tema 6, diseño relacional, que va a ser álgebra y modelo relacional, ¿vale? Vamos al lío que os suele interesar. Aquí, si tenéis alguna duda,
podéis por favor interrumpirme directamente y las vamos solventando o me las escribís en el chat y las voy contestando, ¿de acuerdo? A ver, hay dos convocatorias. El año pasado hubo una situación extraña, ¿vale? Por todo el tema de la pandemia, se hizo una cosa ahí un poco rara, se permitieron cosas extrañas. Este año asumo que no va a ser así y que seguimos los patrones normales. Convocatoria de junio. Podéis ir por evaluación continua o por evaluación final, ¿vale? Y en convocatoria de julio es convocatoria de julio, simplemente ponéis que es siempre evaluación por prueba final, ¿vale? Bien, ¿qué significa esto? En julio vais con todo, ¿vale? Bueno, con todo lo que no tengáis guardado, que luego veremos qué significa eso de guardado, ¿vale? Se pueden guardar bloques, porque son bloques. Entonces, en julio, en un principio, a piñón, ¿vale? Lo que os digo, con todo, salvo lo que no tengáis guardado. Ahora, en junio, a ver, podéis ir por evaluación continua, es decir, vais haciendo las clases, vais haciendo las prácticas, vais haciendo tal, perfecto, que es lo normal, ¿vale? Generalmente, salvo en casos muy concretos, gente que está trabajando, gente que esta asignatura ya la ha repetido, le queda solo esta y prefiere hacérselo por su cuenta y ya está, o cualquier causística, no me voy a meter, ¿vale? Pero lo normal es evaluación continua, voy haciendo las prácticas, me presento al examen y perfecto. Si no, podéis ir por evaluación por final, pero son excluyentes, no me podéis ir por continua y por final. Esto es lo que el año pasado se permitió por el tema de la pandemia, que fue un híbrido raro, que es una cosa que no es lo normal, y este año, salvo que el rectorado diga lo mismo, no va a ser así, ¿vale? Uno u otro. Hay que escoger. Ahora bien, hay que escoger. ¿Cómo escoger? Realmente, si vais por continua, no tenéis que hacer nada. Si queréis ir por final, me tenéis que mandar a mí al correo electrónico por escrito, ¿de acuerdo? No vale tal, un documento que hay en el Moodle, que es el de solicitud de ir por prueba final, ¿de acuerdo? Está en la sección de información de la asignatura. Ese documento PDF lo bajáis, lo rellenáis, lo firmáis, me lo mandáis y entonces yo os apunto para que hagáis el examen por prueba final en junio, ¿vale? Día límite para mandarme esto, 28 de febrero, ¿de acuerdo? En el examen por prueba final, al igual que en julio, se examina todos los conocimientos del temario, vuelvo a lo mismo, salvo que tengáis partes aprobadas porque sois repetidores y se os ha guardado alguna parte, ¿de acuerdo? Y la nota mínima para aprobar será de 5 sobre 10 puntos. Ahora, la evaluación continua, que es lo normal, ya os digo, que deberíais seguir la mayoría. Se basa en tres cuestiones. Primero, el proyecto de acceso programático a base de datos y SQL, que se entregará más o menos a la semana 14. Este de seguridad, semana 14 es una rata, ¿vale? Se suele entregar a la semana 16-17. Es que esto depende a veces de cómo vamos cuadrando el semestre, ¿vale? O puede que la de base de datos también se adelante un poco y entonces sea la 13 y 16, más o menos. Entonces, el primer proyecto, que lo explicaré luego, es el de acceso programático, tiene un peso del 10% sobre el global de la asignatura y la nota mínima es de un 3. Un 3, un 2,9, un 2,8, un 2,7, un 2,95, no es un 3. Es una nota mínima, súper mínima, ¿vale? O sea, creo que es bastante razonable que cualquiera que saque menos de un 3 no aprueba, ¿vale? Lo mismo con la otra parte y lo mismo con el examen. Esas notas mínimas son de un 3, es decir, si sacáis menos de eso, vais al hoyo, ¿vale? No hay más. ¿De acuerdo? Entonces, implica suspender esas prácticas, ¿de acuerdo? No obstante, el alumno puede presentarse a junio con el resto de partes, ¿vale? Para si saca un 5 más, se le guarde la nota. ¿Qué quiere decir? Si sacáis, por ejemplo, en el proyecto 1 un 2, ¿de acuerdo? Pero sacáis en el proyecto 2 un 4, ¿de acuerdo? Podéis presentaros a todo lo de la parte del examen, incluido la parte, que luego veremos que el examen se divide también en bloques, a la parte de seguridad, y si sacáis una nota media que es superior a 5, ¿de acuerdo? Se os va a guardar, ¿vale? Bueno, se os va a guardar si la nota media es superior a 5, ¿vale? Si la nota, de los dos bloques, del bloque práctico y el bloque teórico, es superior a 5 y tienen unos mínimos también, ¿vale? Que luego los veremos. Esto, de todas maneras, sé que puede ser un poquito lioso, pero que no es tan lioso, ¿vale? En el examen, sí, que el examen, como veis, tiene un 80%, ¿vale? Que si lo sumáis ahí, 20-20-20, 10-10, sumáis 80, ¿de acuerdo? Lo que se divide es en 5 bloques, ¿vale? Tenemos los 5 bloques que estamos viendo, digamos, de la asignatura, ¿de acuerdo? Son los 5 bloques que son los que se va a examinar, ¿vale? Entonces, la nota mínima en cada uno de esos bloques sigue siendo de un 3,
¿vale? Si sacáis menos de un 3, ¿de acuerdo? Esa parte no tiene ya cuestión. Quiero decir, suspendéis la asignatura. Si imaginaros, entidad relación, un 9, SQL, un 9, acceso programático, un 7, seguridad, un 6, modelo relacional, un 2. Suspendéis la asignatura, ¿vale? Que si suspendéis la asignatura, luego veremos que se os van a guardar las partes, pero ya vais a julio, ¿vale? Porque hay que aprobar todos los bloques, ¿de acuerdo? Con una nota mínima de 3. ¿De acuerdo? Todo lo que esté por debajo de 3 significa automáticamente suspender la asignatura, aunque luego se os puedan guardar los bloques. Sigo insistiendo en eso de guardar, ahora explicaré en qué consiste, ¿vale? Entonces, sacar menos de la nota correspondiente a cada parte o 3 en el global implica el suspenso de la asignatura, ¿vale? De cualquier manera, ¿de acuerdo? La nota media al final, en base a los pesos, sacando esos mínimos, tiene que ser igual o superior a 5 puntos. Es decir, podéis sacar en uno un 3, ¿de acuerdo? En otro un 7, en otro un 8, en otro un 5 y en otro un 6. Y si eso multiplicado por los pesos que tiene cada parte os da mayor o igual a 5 puntos, estáis salvados, ¿vale? Si os da por debajo de 5 puntos, estáis suspensos, ¿vale? Bien, hasta aquí. ¿Alguna duda? Todo claro. Todo claro. Vale, genial. Bien, en julio, o por evaluación final, no tiene más historia. Son 20% cada parte, como veis, suma al 100, ¿de acuerdo? Y nota mínima en cada bloque de 5 sobre 10 y en la media un 5. Aquí sí que no hay historias, ¿vale? Por eso recomiendo ir por continua, porque los criterios para continua son bastante más flexibles, ¿de acuerdo? Que para final, ¿vale? Porque en este caso es la idea del grado, ¿vale? Que vayáis haciendo la evaluación de manera continuada y que vayáis cursando la asignatura de manera continuada, con lo cual todo lo que sea por final, pues como veis es bastante diferente, ¿vale? Bueno, seguimiento, asistencia a clase, planteamiento de problemas, seguimiento de proyectos prácticos, tutorías, foros, etc. Vale, guardado de notas. Bien, para todas las convocatorias y modalidades que he expuesto, continua en junio, final en junio y final en julio, ¿vale? Se establece que se guardan las notas de cada bloque para la presente convocatoria y 2 cursos más, ¿vale? Es decir, si ahora mismo se da alguna de las condiciones que vamos a ver ahora, se os guarda para el curso 2020-21, 2021 y 22 y 2022 y 23. Si ya no aprobasteis la asignatura para ese, en el 2023-24 vais otra vez con todo, ¿vale? Y cuidado, se guardan los bloques desde el primer... O sea, se guarda la nota para el curso actual y los 2 siguientes desde la primera vez. Me explico. Vosotros ahora imaginaros, sacáis, se os guarda SQL y el año que viene no aprobáis todavía y se os guarda programático, ¿vale? Tenéis SQL y programático y al año siguiente tenéis lo que sea, pero ya cuando se toque reiniciar, se reinicia todo, ¿vale? No se va reiniciando por bloques, se reinicia absolutamente todo. Bien, o sea, creo que es bastante flexible lo que estamos diciendo, que os vamos guardando bloques hasta 3 años, ¿vale? Hasta 3 cursos. Bien, ¿cuándo se guardan las notas? En los bloques de entidad, relación y paso a tablas, SQL y modelo relacional, se guarda el bloque cuando se obtiene una nota igual o superior a 5 puntos en cualquiera de las modalidades de evaluación. Vuelvo atrás. Si aquí sacáis un 3 en entidad, relación... Perfecto, os permite para hacer media y todo el rollo de que luego si da con un 5 podéis aprobar, pero no se guarda. Si sacáis un 5, aunque luego no os dé la media y suspendáis la asignatura por lo que sea, os guarda la nota. Bien, esto es creo que bastante sencillo. Eso para esos bloques. Ahora, para los bloques de acceso programático y seguridad. Los bloques de acceso programático y seguridad son diferentes porque si os dais cuenta tienen práctica, ¿vale? En los otros 3 vais a examen directamente, representan un 20%, ¿vale? Directamente, aquí lo veis, el 20%, mientras que los otros tienen un 10 más un 10 de las prácticas, que suma el 20 al final. Entonces, para que se guarde esos 2 bloques, tenéis que sacar una nota igual o superior a 5 en el proyecto y a 5 en la correspondiente parte del examen en evaluación continua o, en el caso de julio, una nota igual o superior a 5 en el bloque entero, ¿vale? En continua, como se divide entre práctica y examen, pues 5 puntos en cada parte. En el final o julio, como es directamente solamente ese bloque, en el examen, 5 puntos en el bloque, ¿vale?
Importantísimo. Casos. Es que he sacado un 9 en el examen y un 4 en la práctica. Pues lo siento mucho, no se te guarda, ¿vale? He sacado un 10 en la práctica y un 4 en el examen. No se guarda, ¿vale? Hará media, pero no se guarda. He sacado un 9 en la práctica y un 2 en el examen. Ya no solo es que no se te guarde, sino que no cumples los mínimos. Todo esto hablando de junio, ¿vale? Junio evaluación continua. No cumples los mínimos, con lo cual vas a suspender la asignatura sí o sí. He sacado un no sé qué... Bien, diferentes combinaciones. No sé si estáis preguntando algo. No, vale. Bueno, la relación de aprobados hasta ahora... bueno, aquí pongo si subirá a Moodle. Como en este caso hemos vuelto a matemáticas informáticas, que llevábamos dándolo sin darlo varios cursos, creo que no hay nadie que tenga partes aprobadas, ¿de acuerdo? Porque Raúl creo que esto no lo implementaba. Y salvo que haya alguien que haya dado conmigo matemáticas e informática cuando lo dábamos, que creo que ya hace 3 cursos y que creo que ya reiniciaría. Bueno, si hay alguien en la situación de que cree que tiene nota guardada, que me mande un correo, ¿vale? Y lo revisamos, porque yo tengo las relaciones de aprobados de unos años y otros, pero creo que ya no hay nadie que esté en situación de eso, con lo cual es como si reiniciáramos, ¿vale? Pero bueno, si no, cualquier cuestión lo vemos. ¿Dudas? ¿No? ¿Todo claro? Seguís ahí, ¿verdad? Es que esto a veces es un poco... Sí, estamos aquí. Vale, vale, perfecto. Es que uno no sabe si a veces seguís o no seguís. Bueno, los profesores. Estos son los despachos, sus mails y quiénes son los profesores. Covadonga, ¿vale? Ernestina, Luis, Antonio y yo. Y bueno, hay una cuarta persona que probablemente os dará alguna clase, que es Lucía Prieto, ¿vale? Que es... en este caso no aparece porque estos somos, digamos, los profesores que conformamos la unidad docente, ¿vale? Si tenéis cualquier... A ver, los despachos ahora mismo, en la situación en la que estamos, como no se está yendo a la facultad de manera regular, pues bueno, no tiene mucho sentido, pero bueno, si se vuelve, pues ahí están. Las tutorías, de todas maneras, siempre para tutorías, aunque tenemos unos horarios de tutorías, os recomiendo que por favor nos mandéis un correo, porque bueno, a veces puede cuadrar con otras cosas, y pues lo que hacemos es cerrar una hora y un día y una hora, y tenemos una tutoría cuando queráis, ¿vale? Vale, los proyectos de las prácticos. Vale, las prácticas se organizarán en grupos de máximo 4 alumnos, ¿vale? Máximo. La forma de envío para organización de grupos, bueno, os lo proporcionaré esta tarde seguramente, porque ya tenemos lista la plataforma. Es una plataforma donde estáis cargados todos los alumnos de la asignatura y donde básicamente podéis coger y generar un grupo, ¿vale? Os juntáis entre vosotros, os apañáis y con los DNIs de los integrantes podéis generar un grupo de 4 personas, ¿vale? Generaré un... Bueno... no voy a generar un grupo porque no tiene sentido. Si alguien no tiene grupo, lo que voy a hacer es crear un canal nuevo en el Teams para búsqueda de grupo, ¿vale? Y podéis hablar ahí y organizaros, lo que sea. El plazo máximo para crear los grupos es el 14 de marzo, ¿vale? Todo el que no tenga el grupo el 14 de marzo se asume que automáticamente no va a seguir la evaluación continua, ¿vale? Y si no me envía tampoco lo de ir por final antes del 28 de febrero, va a julio directamente, ¿vale? O sea que esto tengámoslo en cuenta. Los grupos tienen que crearse en tiempo porque es parte de la evaluación continua. Si no se crean es que no vas a seguir la evaluación continua, pero no por eso significa que vayas a final, a no ser que me lo pidas con el formulario que hay, ¿vale? Bueno, los alumnos, esto es lo que estoy diciendo, ¿vale? Que se entiende que renuncian, ¿vale? Y tal. En caso de que haya alumnos que no puedan formar grupo y estén solos, ¿vale? Decírmelo. En plan, oye, mira, es que no encuentro de ninguna manera y ya veo, porque a veces hay grupos de 3 y os meto uno de 3 o cosas de ese estilo, ¿vale? Los grupos solo se pueden realizar entre compañeros de matemáticas e informática, ¿vale? No se pueden realizar ni con ADE ni con informática, porque en este caso la concepción de la asignatura cambia, ¿vale? 2 proyectos, el primero, acceso a la base de datos en Java, lo explico muy brevemente, ya tendremos tiempo a comentar más, ¿vale? Y básicamente será hacer un programa en Java que permita hacer una serie de operaciones contra una base de datos, ¿vale? Que vendrán especificadas en un enunciado. O bien os daremos la base de datos con un esquema, o para que lo hagáis vosotros, o os daremos el fichero SQL con la estructura, ¿vale? Sobre el que implementaréis las operaciones. Y os proporcionará un sistema donde realizar la práctica, que es una máquina virtual, ¿vale? Donde ya está todo preparado para funcionar bien. El segundo es gestión de accesos seguros, TLS, una base de datos, y la idea es, bueno, crear una infraestructura de certificados, configurar MySQL para utilizar TLS
y capturar el tráfico SSL, que es lo que os dije que haréis con Wireshark, etcétera. Lo mismo, a través de una máquina virtual. Bueno, Luis, este proyecto opcional depende de que Luis lo proponga o no, suele proponerlo todos los años, pero bueno, se podrá proponer un proyecto opcional para los alumnos que quieran subir nota, ¿vale? Y podrá subir la nota global hasta en un punto, siempre y cuando la asignatura esté aprobada, ¿vale? O sea, si ya está aprobada porque se cumplen los requisitos, puede subir hasta un punto. ¿Vale? Y este proyecto opcional generalmente es hacer una aplicación Android que acceda a una base de datos y haga operaciones, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esto suele ser el ejercicio opcional. Como os digo, esto dependerá de que Luis lo proponga o no y ya él os dará más pautas. Y nada, simplemente el esquema de la asignatura. Bueno, aquí en este caso la parte de aplicaciones que aparece Antonio va a ser Antonio más Alejandro. La parte de modelo relacional, en este caso este año la da Ernestina fundamentalmente, aunque puede Antonio dar alguna clase, por eso lo ponemos, ¿vale? Y la parte de relacional que la da Covadonga. Y con esto yo finalizo la presentación y todo lo que os iba a contar hoy. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Sugerencias? ¿Algo? ¿Vais a subir documentación de apoyo al Moodle? Vale, nosotros lo que yo suelo hacer, esto depende de cada profesor, ¿vale? Pero sí, solemos subir pues enunciados de ejercicios, las slides que utilizamos, etcétera. Yo os digo que cada profesor lo hace de una manera. Por ejemplo, yo no voy a subir las slides hasta que no acabe el bloque. Es decir, cuando yo os dé SQL, estaremos 3 semanas dando SQL a tope y cuando acabe os lo subo todo. ¿Por qué no lo subo antes? Porque en clase ya pasa, ya no os quiero contar si os lo subo, que no vais a venir directamente, ¿vale? Y vais a mirar el material, y a ver, que podéis no venir y ver luego el vídeo y demás, pero a mí personalmente me gusta más forzaros a que os pregunte y no tengáis la tentación de tener las slides delante y mirar la respuesta, etcétera, etcétera, ¿vale? Y que pensemos un poco y que lo hagamos un poco más dinámico, que no subiros el material y que tengáis esa tentación. Entiendo la otra visión, que es, oye, es que si lo tengo, me permite ir avanzando, me permite comprenderlo mejor. Es cuestión de gustos, pero en este caso yo lo hago así. Luego ya cada profesor lo hará de una manera, pero sí, se sube siempre material de apoyo. ¿Más dudas? Sí, una segunda pregunta. Has dicho que los grupos no se pueden conformar entre personas de distinto grado, ¿no? Eso es. Es que nos hemos enterado hoy de que nos han adjuntado en nuestra clase personas del máster de inteligencia artificial. Entonces no son de nuestro grado. Vale, perdona. Correcto, tienes razón. Con ellos sí. No podéis con los de informática y ADE porque son profesores distintos y es una asignatura que se ha organizado de manera diferente. Pero con los que están dentro de vuestro grado como tal, en el grupo de matemáticas e informática, aunque vengan de máster, con eso sí podéis, porque van a tener la asignatura que vamos a impartir nosotros. Vale. Gracias. ¿Más dudas? ¿Comentarios? ¿Sugerencias? ¿No? Todo Vale. lo que hagamos de bases de datos lo vamos a hacer local, o sea, no vamos a utilizar un servidor vuestro. Eso es, lo vais a hacer local. Eso lo explicaré yo, sobre todo cuando llegue a la parte de instalación del Workbench y todo el MySQL, etcétera, que lo que haréis será instalaros vosotros, cuando veáis SQL conmigo y acceso programático, ¿vale? Aunque luego las prácticas de acceso programático y seguridad la vais a hacer en una máquina virtual por tener un entorno, sobre todo, que no haya problemas con las versiones de Java, etcétera, etcétera, ¿vale? Yo os enseñaré cómo instalaros vuestro servidor, cómo configurarlo, etcétera, etcétera, en vuestra máquina. No vamos a trabajar contra un servidor externo. ¿Vale? Vale, ¿más dudas? ¿No? Vale, pues si no hay más dudas, damos por concluida la sesión de hoy, ¿vale? Ya la semana que viene que empezaréis con Ernestina, ¿de acuerdo? Y como os digo, todas las cuestiones las iré subiendo al Moodle, sobre todo los vídeos los subo ahora a YouTube en cuanto pueda por la tarde, subo el de hoy, ¿vale? Y nada más, estamos en contacto, ¿vale? Cualquier cosa, pues ya sabéis dónde encontrarnos. Venga, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Adiós. Gracias, adiós. Muchas gracias. Gracias.